Hola a todo el mundo, bienvenidos a una nueva edición del programa Función y Fuerza por Radio Numancia. Soy Memo, su presentador, y el día de hoy vamos a hablar acerca de estado sólido. El título de este programa le puse Estado Sólido 1 porque es probable que vaya a hacer varios otros programas acerca de este tema, de la física, del estado sólido. Es uno de mis temas favoritos, es mi tema de predilección, es realmente una cosa a la que me quiero dedicar y que querría seguir haciendo durante mucho tiempo en mi vida. Así que como tengo tanto interés en este tema, ya lo he mencionado recurrentemente en muchos otros programas y es probable que haga otros programas más acerca de este tema en particular. Y me gustaría dar una introducción, una descripción general, un poco breve y un poco tal vez ambigua de qué es este tema general del estado sólido, a qué se dedica, qué estudia, porque mucha gente me pregunta, estudias física y luego qué vas a hacer cuando termines, cuando te titules, en qué vas a trabajar y para qué sirve eso, o mi familia me pregunta qué es lo que me interesa en la física y si no es un programa de este tipo es difícil explicarlo. Entonces creo que quiero aprovechar esta oportunidad para tener una referencia eh, con la cual pueda explicar más o menos qué hago, que la gente tenga una idea de qué se puede hacer en la física, al menos en esta área. Y es un tema muy interesante realmente. Tiene muchísimas aplicaciones prácticas en nuestra vida moderna y un buen de la tecnología que usamos de manera cotidiana depende crucialmente de este área de investigación. Pero en primera instancia puede sonar bastante aburrida e incluso un poco sosa. Es decir, estado sólido. Eso lo ves en química de la secundaria. Dices, los estados de agregación de la materia son gas, líquido y sólido, ¿no? Y no parece ser muy interesante realmente. La primera vez que yo escuché que alguien había hecho un doctorado en estado sólido, dije, pobre persona, pero qué aburrido. Si todo lo que se puede saber de los sólidos, pues ya debe de estar conocido, ¿no? ¿De qué le vas a investigar a un sólido? ¿Que está duro? Pues gran descubrimiento, Einstein. Eh, Realmente hay bastante más en los sólidos que eso. Y es una área que es bastante sorprendente, que sí comienza con esta noción de sólido que tenemos, porque podemos observar que el borrador está duro, es sólido, el pizarrón es sólido, la mesa suena cuando le pegas, es sólida. Y realmente no parece que hagan mucho, a diferencia de los fluidos, por ejemplo, los líquidos que se propagan y fluyen por ahí, o el aire a través del cual fluyen nuestras palabras al propagarse como ondas sonoras, o la luz en ondas electromagnéticas. Y parece que los sólidos no tienen mayor interés. Después comienzas a estudiar otras cosas y realmente los fenómenos, aunque el sólido en sí pueda no ser de lo más interesante, los fenómenos que pasan, la fenomenología que ocurre con el sólido como escenario en una obra de teatro, los escenarios pueden ser bonitos, pero en una obra de teatro no vas a ver el escenario, vas a ver la obra, vas a ver los actores, vas a ver la trama que transcurre en las interacciones entre ellos, y son estas interacciones lo que se retoma como área de interés en el estado sólido y en la fenomenología del estado sólido. Son las interacciones, por ejemplo, entre la luz y la materia, son una cosa crucial. También las interacciones electromagnéticas, no solo en ondas electromagnéticas, sino en cuestiones eléctricas y magnéticas por separado. Y son estas cosas lo que permite una gran cantidad de aplicaciones de la cual estamos usando ahorita todos los que estamos involucrados en este momento con este programa, usamos un dispositivo electrónico. Y la electrónica de nuestros dispositivos modernos, de la tecnología moderna, es estado sólido aplicado a fenómenos eléctricos y magnéticos sobre los sólidos. Es lo que lo permite, es lo que permite tener antenas Wi-Fi, es lo que permite tener circuitos integrados, semiconductores, procesadores de información, memorias, todo esto es estado sólido aplicado. Y esto tiene bastantes aplicaciones industriales, evidentemente.
Entonces la industria es una cosa posible en la cual trabajar después de estudiar esta área en particular en física. Y más allá de eso, también tiene interés no solo aplicado y práctico, sino también teórico, al tener mucha nueva física que se desarrolla y se desenvuelve en esta área en diferentes ámbitos, diferentes líneas de investigación dentro de este mismo campo, y problemas teóricos y aplicados que todavía no están del todo resueltos. Entonces, ya con esta breve introducción a la idea general, vamos a ver un poquito de estados sólidos, algunos detalles interesantes. Los sólidos se pueden categorizar de una variedad de maneras diferentes. Una primera categorización es por su dureza. ¿Qué tan duro es un sólido? Podemos ver que, por ejemplo, un plumón hecho de plástico es relativamente duro, pero se puede deformar un poco. Por ejemplo, la tapa, si la aprieto, se deforma. Eso quiere decir que es plástico, le llamamos que es plástico cuando se deforma un poco. El borrador es aparentemente más duro, es más sólido, y el cuaderno pues lo podemos aproximar como un sólido, pero es en realidad bastante flexible y admite muchas deformaciones. Y una primera categorización puede ser con respecto a su rigidez o dureza, y esta categorización nos lleva también al primer modelo teórico de la idea de un sólido. La primera idea de un sólido y una primer fuente de interés en esta área es la aproximación o la idea que se conoce como cuerpo rígido. Considerar que el sólido es rígido y que no es flexible, que no se deforma, que mantiene una forma constante a través de toda su existencia. Y te preguntas, ¿y luego qué pasa? Pues al principio no parece que pase mucho, pero cualquiera que haya jugado con uno de estos juguetes que se llama giroscopio o haya montado una bicicleta, sabe que cuando las cosas empiezan a girar pasan cosas interesantes y extrañas. Y digamos el borrador, por ejemplo. El borrador, pues, primero no parece que sea muy interesante, pero ¿qué pasa si gira de esta manera? Puede girar así, o podría girar de esta manera, o podría girar de esta manera, o hay un eje en el que no lo he girado todavía. Y en la diagonal también podría girar, ¿por qué no? Pero ¿qué pasa si también gira, por ejemplo, así? Y estos distintos modos de giro de los objetos sólidos suceden en la mecánica clásica, y el estado general de un sólido, de un cuerpo rígido, se le llama, es una superposición, una suma de los estados de giro o de los estados de movimiento permitidos. Se puede mover a través del espacio, pero también puede estar girando sobre su propio eje, sobre otro eje, y al mismo tiempo estar girando en una manera como en un eje de este tipo, pero que lo atraviese. Y el estado general del movimiento puede ser una combinación de ellos. Y luego, ¿qué pasa si gira como de esta manera? En giros más pequeños alrededor del eje que estaba girando originalmente. Los tres tipos de giro que hemos visto aquí son una rotación de este tipo, puede estar rotando, puede estar precediendo, que significa que el eje de rotación está cambiando, y puede estar nutando, que quiere decir que el eje de precesión está cambiando. Entonces hace cosas muy raras realmente, y entenderlo requiere matemáticas pues razonablemente complicadas. Tampoco bueno, sí es ciencia de cohetes, pero realmente son movimientos interesantes que cuando te le quedas viendo, ves al borrador, el borrador te ve de regreso y no parece que haga mucho, pero sí tiene cosas interesantes que decir, qué hacer, moverse de formas extrañas y curiosas. Y creo que puedo hacer un diagrama de los tipos de movimiento. Vamos a ver si se ve. Si tienes un sólido así, puede girar, puede preceder, que es que el eje de rotación esté girando, y puede notar.
de esta manera. Entonces esta es una rotación, esta es una precesión y esta es una nutación. Nutación, palabra más extraña, suena como a nutria, como el animalito. Pero bueno, esos son algunos de los modos de giro de estas cosas. Y esa es una primera cosa que tienen de interesante los sólidos, tal vez. Los modos de giro y los modos de rotación, precesión y nutación que tienen. Son solo nombres, términos técnicos o palabras. Y son algo que hacen los sólidos a veces. Una segunda cosa interesante que pueden hacer es deformarse. Y ya lo vimos en el cuaderno. Por ejemplo, este amigo, el borrador, no se deforma mucho. No importa qué fuerza yo le ponga, realmente no cambia mucho de forma. Cambia un poco, pero no realmente demasiado. No de una manera notable a simple vista. En cambio, por ejemplo, este cuaderno, pues lo puedo abrir y puedo escribir adentro de él. Y ya se deformó al hacer eso. Entonces, podríamos realmente decir que es un sólido si se deforma y si hace este tipo de cosas, se puede doblar y mover, tiene esta plasticidad, esta capacidad de deformarse, pues sí, o sea, de primera aproximación, ¿por qué no? Es un sólido. Estas deformaciones llevan a toda un área de investigación también en física y en matemáticas, de la dinámica de los medios deformables y las deformaciones que son posibles y permitidas en un medio llevan también a considerar ondas mecánicas que se propagan a través del medio del cuaderno. Por ejemplo, cuando lo tengo de esta manera y lo muevo, pues hay una onda que se mueve en el cuaderno y que no se movería de esa manera si no se deformara. O sea, un borrador se mueve de manera rígida, pero no se deforma. No puedes hablar de una onda cuando no hay una diferencia de desplazamiento entre un pedazo y otro. Entonces, al deformarse, pues los sólidos tienen mayor interés al permitir ondas en su sólido. Y sin embargo, esto de las ondas, algunos escuchas tal vez lo asocien o les puede parecer que puede tener algo que ver con el sonido. Finalmente hemos escuchado de las ondas de sonido y al pegarle un borrador, por ejemplo, obtenemos en efecto ondas de sonido. Y estas ondas son también ondas que se propagan a través del sólido, pero en deformaciones de mucha menor magnitud en mecánica o en magnitud de escala espacial que las deformaciones que permite, por ejemplo, el cuaderno, que también puede tener ondas de sonido, por supuesto, pero la mayor parte de su deformación tiene una escala espacial de varios centímetros en lugar de tal vez unos pocos milímetros o miles de nanómetros que implica la deformación para obtener ondas de sonido en la superficie del borrador. Y eso es un segundo ejemplo de algo interesante que pueden hacer los sólidos. Y los sólidos, pues hasta ahora no hemos hablado en absoluto de qué están hechos. Y no tenemos hipótesis acerca de cuál es su composición y cuál es su estructura interna. Y eso nos lleva a una segunda posible categorización de los sólidos debido a su estructura interna, de cómo están fabricados, cómo están hechos por dentro a nivel atómico o molecular. Y la categorización que tenemos depende básicamente de si tienen un orden, si tienen una estructura interna bien definida y bien ordenada, bien cuadrada, que toda es igual entre sí o parecida entre sí y a sí misma y a otras partes de la estructura, o si reina libre la anarquía dentro del sólido. Y eso se llama si los sólidos son cristalinos o son amorfos o son no cristalinos. Y un segundo. Haciendo un dibujo, podemos decir que un sólido es cristalino si está ordenado.
cristalino o amorfo, la categorización que podemos poner. En los sólidos cristalinos tienen una estructura interna bien definida y periódica que se parece entre sí a diferentes longitudes. Entonces, si tenemos, por ejemplo, una cosa aquí y nos movemos, vamos a tener la misma cosa a intervalos de distancia regular. Esta distancia se le puede llamar, por ejemplo, el periodo del sólido, y esto podría ser un átomo o toda una estructura interna dentro del sólido. Y si está ordenada de este modo, de esta manera, podemos decir que estamos tratando con un sólido cristalino. Y hay muchos ejemplos de sólidos cristalinos que vemos en diferentes lugares. Tal vez uno de los más caros que se encuentran comúnmente en la vida cotidiana es el diamante. Es hermoso, no solo por sus propiedades tal vez estéticas o tal vez socioculturales, sino porque su estructura es muy bonita. Realmente su estructura interna es bonita. Es un cristal periódico y muchas de las gemas que encontramos en la pedrería, como el cuarzo, la amatista y demás objetos de este tipo en joyería, son todos sólidos cristalinos. Y otros ejemplos de sólidos cristalinos son la sal, el cloruro de sodio. Es un sólido cristalino, lo podemos ver con una lupa. Tiene una estructura cuadrada, como hecha de cuadrados que se ensamblan entre sí unos con otros. Y otro cristal que encontramos comúnmente es el azúcar, que también, si lo ves con una lupa, está hecha de pequeños cuadraditos. Estos cuadrados no son la estructura cristalina, pero la reflejan. Y lo que pasa es que en estos dos sistemas, en el cloruro de sodio y en la sal, le estoy diciendo una tontería acerca del cloruro de sodio, porque el cloruro de sodio es ligeramente más complejo, pero no mucho más. La estructura básica de los átomos dentro de esta sustancia es un cubo. Se arreglan de esta manera, en cubos, donde cada uno de estos puntos representa un átomo distinto y las barritas representan enlaces entre los átomos. Y de esa manera, cuando pones muchos cubos de estos juntos, tienden a juntarse en un cubo más grande. Y cuando haces un cubo cada vez más y más grande, terminas teniendo un cubo totote que puedes ver a escala macroscópica de unos hasta 3 milímetros de lado. Ya es un cubo gigantesco hecho de millones y millones de átomos, arreglados de esta manera. Y esta es, de nuevo, la manera en la que se juntan los átomos de la sal y del azúcar. Ahí lo puedes ver, puedes tomar un poco del azúcar que le vas a poner a tu café, tomar una lupa y verlo con lupa o microscopio. El microscopio es más bonito, es bastante interesante observar incluso sustancias tan sencillas con aparatos ópticos y ayudas visuales. Y estos sólidos no representan, estos cristales no representan ni siquiera incluso la mayoría de los sólidos que existen en el mundo. Hay muchos otros tipos de sólidos, como los no cristalinos o los amorfos, que tal vez son la mayoría de los que nos encontramos. El vidrio de los lentes, el vidrio de las ventanas, el papel de los cuadernos, el plástico en general, está conformado todo de sólidos amorfos que no tienen una estructura interna bien definida. Y una categorización, y estas cosas de cristal, su estructura cristalina o falta de ella, también tienen muchísimas aplicaciones, son muy importantes para una gran variedad de usos. Pensando, por ejemplo, es que el único ejemplo que tenemos ahora es el del cubo, que es igual para todos lados. No importa si te mueves hacia la izquierda o hacia la derecha o hacia arriba o hacia abajo o adelante y atrás, en el cubo todo se ve igual.
Pero pensemos en un sólido que no fuera un cubo, sino un montón de borradores puestos uno encima del otro. Entonces es como un rectángulo que tiene un lado más largo, un lado corto y un lado delgado. Entonces, si tuviera chorrocientos mil borradores y los pusiera todos alineados en diferentes, en la misma dirección, pero en diferentes lugares, así, un borrador, otro borrador, uno encima del otro y así, esa estructura, como tiene diferentes dimensiones de largo hacia diferentes lados, pues tal vez se puede mover de maneras diferentes en diferentes lados. Se puede mover tal vez más fácilmente así que así. Podrían, por ejemplo, deslizarse unos sobre otros de esta manera, y sería más difícil que se deslizaran en el lado largo porque tienen una mayor superficie con la que están pegados. Y esto nos da la idea general de este ejemplo, es que la estructura cristalina nos puede dar propiedades del material, propiedades mecánicas, de posibilidades de deformación o qué tan difícil es deformarlo para algún lado, propiedades eléctricas también, que son de las más interesantes a mi parecer, cuando puedes conducir electricidad mejor para un lado que para el otro. Y ese es el principio operacional de operación de unos aparatos que se llaman diodos, y de otros aparatos que tal vez hayan escuchado también, que se llaman transistores. Ligeramente más complejo que eso, pero es la idea general, que no es lo mismo moverse para dos lados diferentes. Y también nos pueden dar propiedades ópticas, nos pueden dar propiedades de propagación de la luz, de interacción con la luz, de distintos modos, cosas que pueden hacer hacia unos lados y hacia otros no. Y eso, de nuevo, explota en aplicaciones cuando lo metes a la industria. Y esto de la cristalografía me llevaba también a que hay materiales que no son cristalinos, sino que son amorfos. Y eso quiere decir que no tienen una estructura de este tipo bien definida en diferentes direcciones. Y en general, cuando son amorfos, se puede decir que que tienen más o menos en promedio las mismas propiedades, no importa en qué dirección te estés moviendo. Y esa propiedad tiene un nombre también técnico, es solo un nombre, es solo una palabra, pero que se usa para describir este concepto y esta idea general y específica. Esta idea general de una manera muy precisa, que se llama anisotropía. Cuando un objeto o un material es anisotrópico, es que en promedio tiene más o menos las mismas propiedades para todos lados, que se reflejan que no tiene un orden interno dentro de sí. ¿Y qué más puedo decir acerca de los sólidos? Puedo decir que algunas de las cosas que a mí me parecen más interesantes son sus propiedades eléctricas y magnéticas, y que explotan en aplicaciones, que un área de interés reciente de investigación activa es la conjunción de propiedades magnéticas a escalas muy pequeñas, a la nanoescala. Cuando consideras, por ejemplo, que los átomos tienen electrones que se mueven alrededor del núcleo, y que estos electrones, como se están moviendo, hacen una corriente eléctrica, y que las corrientes eléctricas básicamente son un imán, generan un campo magnético, terminas por tener un momento magnético de los átomos. Lo voy a dibujar, creo que se ve mejor en dibujitos. Primero tienes... podría decir tanto más acerca de la estructura cristalográfica y diferentes tipos de estructura. Sí, voy a mencionar, antes de entrar con los campos eléctricos y magnéticos, voy a mencionar que algunas estructuras comunes son la estructura cúbica, que ya vimos. También hay estructuras, por ejemplo, poliédricas, que son como un rectángulo de esta manera, que no tiene ni lados ni ángulos iguales, pero al repetirse llena el espacio.
También hay estructuras, son bastante raras, pero piramidales, relativamente raras, como triangulitos con diferentes cantidades de caras. Y en tercera dimensión no hay muchas más. Pues supongo que podrías considerar un rectángulo de esta manera, pero se puede considerar como un caso particular de esta, o como un triángulo de esta manera, y que también llena el espacio, y todos son variaciones de la misma idea general. En dos dimensiones las cosas se ponen más interesantes. En dos dimensiones puedes tener, por ejemplo, un material de mucho interés reciente conocido como el grafeno, que tiene una estructura hexagonal en hexágonos. Entonces hacia cada uno de estos lados sale otro hexágono igual, que llenan el espacio todos juntos, y así tienes un montón de propiedades que en un sólido distinto, con una estructura distinta, no tendrías. Y este material tiene muchísimos usos y aplicaciones prácticas, muchísimo interés teórico por sus propiedades eléctricas y magnéticas y su potencial aplicación a dispositivos en el futuro. Este material está siendo investigado activamente en el Instituto de Física y en otras dependencias de nuestra universidad y en otras, y tiene mucho potencial para aplicaciones y mucho interés teórico, porque hace cosas eléctricas distintas a lo que se ve usualmente en un material incluso de esta naturaleza de dos dimensiones. No entraré en más detalles, porque si no se hace demasiado técnico y abstracto. Pero sí, hace cosas raras que todavía no están del todo entendidas en todo aspecto. ¿Y qué cosa? El área en la que iba, de estructura electrónica o de propiedades electrónicas, se puede decir, se puede presumir en que los sólidos conducen electricidad. Y si conduce electricidad o no, nos da una tercera posibilidad de categorización de los sólidos. Ya teníamos si son rígidos o no, o su dureza, que se cuantifica en números con una idea que se llama la escala de Mohs, que mide qué tan duro es un objeto. También teníamos la escala de cristal, de si es un cristal o no, de si está ordenado o no, entonces si es cristalino o anisótropo. Y también podemos tener la escala de si conduce electricidad bien y sin problemas, sin protestar demasiado, o si le cuesta trabajo eso de conducir electricidad. Y si conduce electricidad sin que le cueste demasiado trabajo, se puede decir que es un metal. Y si le cuesta trabajo conducir electricidad y hay que ponerle mucha energía, mucha galleta para convencerlo de que lo haga, se puede decir que es un aislante, o al menos que no es un metal. Y si a veces conduce electricidad y a veces no, y hace cosas así chistosas, extrañas, como que a veces está de humor y a veces sí quiere y a veces no, se puede decir que es un semiconductor. Y los semiconductores son de los más interesantes y de los más aplicados actualmente, ya que forman la base de los circuitos integrados. Ahí sí es los fundamentos de los circuitos integrados. Y es básicamente una cuestión de qué tanta energía le pones al sistema y qué tanta y en qué dirección aplicas esta energía para decidir si conduce o no electricidad en ese momento. Y yo quería hablar acerca del spin. Entonces teníamos un átomo que tiene un núcleo positivo y tiene electrones que orbitan alrededor de él con carga negativa y se mueven. Y estos electrones en movimiento se puede considerar que son como una corriente eléctrica. Creo que no se ve ni nada,
del pizarrón en el video. Lo haré aquí en pequeño para que sí se entienda algo, que sí se vea un poco al menos de todo esto. Tienes un núcleo positivo y electrones negativos en movimiento, de esta manera. Entonces tienes tu núcleo positivo y electrones en movimiento. Estos electrones se pueden considerar como una corriente eléctrica, que como es muy pequeña la denominaré J, de esta manera, y por las leyes del electromagnetismo que fueron promulgadas por ahí del 1800. No le digan a nadie, pero antes de eso no había ni electricidad ni magnetismo. No, no es cierto. Eso ya lo hablé en otro programa. Las leyes de la física se promulgan o se descubren, y eso de llamarles leyes a estos postulados es algo muy raro, es un accidente histórico realmente, porque pues leyes son las civiles, las militares, las internacionales, las que rigen el comportamiento de manera prescriptiva, las que hasta antes de que se diga cómo se tiene que hacer, se hacía de la manera que se quería y después ya se hace de una manera reglamentada. Pero en la física, pues el universo simplemente va a hacer lo que hace, no le importa demasiado qué opines ni qué promulgues acerca de él. Así que decir que un postulado físico es una ley es tener un ego muy inflado. Y algunos se lo ganan, otros no. Y si vemos la historia de la física, tal vez las últimas leyes físicas que se promulgaron tal vez por ahí del 1890 a 1920, quizá al final. La ley de Wien, la ley de, no sé, Malthus, pero después de 1920-30 tal vez, empieza a haber un cambio en el entendimiento de qué es hacer física. Se dejan de promulgar leyes prescriptivas sobre el comportamiento de la naturaleza y se empiezan a postular principios, se empiezan a postular observaciones. Bueno, la ley de Bragg todavía es una ley, pero empiezan a usar otros nombres distintos a leyes para referirse a los resultados de investigación en física, ya que ley, de nuevo, parece que prescribe el comportamiento del universo y que hasta antes de que se dijera, el universo no la acataba necesariamente. Y eso es falso. El universo simplemente hace lo que hace y tú vas y ves y lo observas e intentas ver qué puedes sacar de ahí. De este modo, a lo que iba es que una de las leyes del electromagnetismo dice que una corriente eléctrica genera un campo magnético. Es el experimento clásico de ponerle un cable alrededor a un clavo y conectarlo a una pila y tienes un electroimán. Y en este caso también tenemos un electroimán atómico, hecho del núcleo que digamos que está quieto, está fijo, y el electrón. Entonces esto genera un campo magnético, que lo voy a dibujar así, y lo voy a denotar con una B mayúscula, de este modo. Ahí tienes tu campo magnético debido al movimiento del electrón. Y esto podemos irnos más lejos. O sea, realmente nunca vas a ver un átomo. Eso es una ficción. Y eso es otra anécdota interesante, una anécdota histórica sobre la naturaleza atómica de la materia y la hipótesis de la cuantización, ya que muchísima gente no creía, muchísimos físicos estaban peleados con los químicos porque decían que la materia está hecha de átomos. ¿Cómo se les ocurre eso? Es ridículo, si todo el mundo sabe que la materia es suave y continua como la piel de una persona, como la superficie del agua, como el aire que respiramos, como la tela que sentimos sobre nuestro propio ser y que es continua. ¿Y cómo se les ocurriría decir que está hecha de elementos discretos y puntuales que debieran de ser como la arena y sentirse granulares? Y no lo vemos, no lo percibimos. Y durante muchos años se pelearon. Les parecía que la hipótesis de la cuantización de la materia y de los átomos era una ficción de los químicos para que les salieran las cuentas, para que las matemáticas no se los comieran vivos. Pero realmente los físicos, muchos incluso al día de hoy les sigue sin gustar esa idea, aunque ya está más aceptada. Algunos todavía intentan rescatar, particularmente algunos de los teóricos más abstractos, intentan rescatar la naturaleza del continuo de la existencia del mundo material por sobre de la hipótesis de que todo está cuantizado, de la cuantización y de la hipótesis atómica. Para que no me queme en vivo, porque esto sí es cierto, sí hay gente que intenta hacer esto, y
si alguno de mis compañeros me ve, me va a querer linchar. Así que si está viendo alguno de mis compañeros que está tomando ya las antorchas y el pitchfork, ¿cómo se dice esa cosa? La lincha, la tranza, busquen en Google a Tony Skirme, quien intentó, tal vez hasta que se murió, hacer este tipo de modelos en los que retoma la hipótesis del continuo suave como fundamental en la física. Y regresando a tema, ya van 3 digresiones sin ni siquiera he terminado de decir el campo magnético. Nunca vas a ver un átomo, son demasiado pequeños. Entonces, cuando lo ves desde lejos, puedes considerarlo como una bolita, de esta manera, pero que tiene un campo magnético que sale de él, que es este. Y a este campo magnético chiquito, este diferencial de campo magnético es un campo magnético realmente muy pequeño, se le llama spin, momento magnético intrínseco de los átomos. Y pasan cosas interesantes cuando pones muchos de esos juntos. Por ejemplo, una de esas cosas interesantes se llama memoria RAM y la otra de esas cosas interesantes se llama disco duro. El descubrimiento de estas propiedades nanomagnéticas de los átomos y de la materia, y en particular su aprovechamiento y su utilización práctica, contribuyó a la revolución tecnológica que nos permitió pasar de discos duros de unos cientos de megabytes o pocos gigabytes en el mejor de los casos, o en el caso de 500 o 700 dólares, a algunos terabytes, o pues sí, tal vez algún día algunos petabytes en una memoria que cabe dentro de mi teléfono celular, una tarjeta SD. Y también dio el premio Nobel de Física del 2007, y arguiblemente otros más también están relacionados con esta misma área de investigación. Es un área de investigación que no se ha acabado, sigue activa, la gente siempre quiere tener más canciones en su teléfono celular y poder transmitir más videos, poder ver más información y guardar más cosas. Y es interesante, tiene cosas de interés. Y esto es lo que pasa. Tienes varios de estos. Esto se le llama spin. En particular, para el efecto que logra hacer que tengamos muchos gigabytes de almacenamiento en nuestras computadoras, algunos terabytes en algunos casos, se necesita un concepto adicional, el de resistencia eléctrica. El de resistencia eléctrica, que dice que la resistencia eléctrica mide qué tan difícil es que pase la electricidad a través de un objeto. Y podemos verlo cuando conectamos el cable de nuestro teléfono celular para cargar. Es más fácil que la electricidad pase a través del cable a que pase a través del aire, por ejemplo. Y es también más fácil que pase a través del aire a que pase a través del plástico, de una cantidad equivalente o igual de plástico, no la atraviesa tan fácilmente. Y esta propiedad de qué tan fácil o difícil es que pase la electricidad a través de un objeto se llama resistencia, y puede ser cambiada por varios métodos. Y uno de ellos es la temperatura. Si calientas un cable, mientras más caliente está un cable, es más difícil que pase la electricidad a través del cable, y por eso se recomienda que mantengas tus equipos de teléfono celular y de cables y los cables con los que los cargas, tu computadora, en un lugar bien ventilado, porque mientras más caliente está, más difícil es que pase la electricidad, entonces más se calienta y es un círculo vicioso que termina por quemar la computadora. Y otra manera de cambiar la resistencia eléctrica de un objeto es poniéndole un campo magnético encima. Si lo metes a un campo magnético, en principio puede ser que su resistencia eléctrica cambie, sea distinto, sea más fácil o más difícil pasar electricidad a través del objeto. Y es un efecto fundamental que se explica con este momento magnético de los electrones de los átomos, y que es el método para hacer discos duros de varios gigabytes o algunos terabytes.
Es la idea de fondo detrás de ese producto, de ese objeto. Y también este modelo de los espines y de los campos magnéticos del átomo también es la explicación, es una posible explicación básica de la magnetización y de los imanes permanentes. Vemos que hay objetos, pequeños pedazos de hierro, pequeños pedazos de piedra que tienen una magnetización intrínseca que les es fundamental, que los define como objeto y como material, y es parte de su identidad fundamental. Y esta magnetización, esta propiedad de tener un campo magnético sin que haya una corriente atravesándolos todo el tiempo, se puede explicar con esta idea de los campos magnéticos intrínsecos a los átomos. Cuando todos están alineados para un mismo lado, tienes un campo magnético más fuerte hacia ese lado, un campo magnético preferencial. Cuando están alineados para lados distintos, entonces se cancelan entre sí y tienes un campo magnético cero, que es el caso que más experimentamos. Por ejemplo, este estuche de plástico no tiene un campo magnético, no siento que atraiga las cosas de metal, ni los lentes, ni nada. Y eso quiere decir que sus momentos magnéticos, los momentos magnéticos de sus átomos, no están alineados, sino que están para todos lados en desorden. Y eso tiene que ver también con la estructura del cristal, o de la estructura cristalina o anisótropa del material, ya que esto es plástico, tiene una estructura anisótropa, no está ordenada ni de manera espacial, ni sus campos magnéticos, ni sus momentos magnéticos están ordenados en dominios. Entonces no tiene un campo magnético total tampoco. Y cuando es más fácil tener objetos que tienen un campo magnético neto, cuando un campo magnético intrínseco y fuerte, cuando son cristalinos, cuando tienes una estructura de cristal que se repite y que cada pedacito del cristal puede tener un pequeño campo magnético que contribuye a una dirección general, y cuando todos se ponen de acuerdo obtienes un campo magnético grandote. Y eso es genial, es interesante. Ahora que esta explicación es solo una explicación posible, que tiene muy buena corroboración experimental cuando tomas fotografías de un material magnético con un microscopio muy sensible hecho de electrones, por ejemplo, puedes ver estos dominios magnéticos que están alineados hacia un lado o hacia el otro de manera preferencial. Y no es todo el asunto. Feynman tiene una entrevista en video, es un gran físico, Richard Feynman, en la que le preguntaron justamente, la pregunta fue, ¿cómo funciona un imán? Y él respondió que se puede responder de tantas maneras distintas y a tantos niveles diferentes de abstracción y de entendimiento que realmente es hasta ridículo intentar decir que una respuesta es la respuesta general y la respuesta verdadera. Supongo que también de nuevo aquí vemos una vez más cómo es el método a través del cual se hace la física, que no busca una verdad absoluta y general que está allá afuera, sino que busca construir un entendimiento, nuestro entendimiento. Y en la medida en la que podamos tener un entendimiento compartido, estamos haciendo física. Pero no hay una verdad absoluta y abstracta y pura allá afuera, más elevada, a la cual alcanzar y a la cual acceder. No, es cosa de construirlo desde acá abajo, desde las trincheras. Y eso lleva a una frase que se le atribuye a Feynman, al entrevistador en realidad, en esa entrevista, que se convierte en una marca del personaje de Feynman, que es fucking magnets, how do they work? O sea, todo esto choro que te estás echando acerca de cómo es que podemos entender un objeto. Él en esa entrevista en particular habló acerca de diferentes modos de entender una liga que se estira y se contrae, y lo puedes entender como que se jala a sí misma, como un oscilador armónico, lo puedes entender como unos átomos que están enlazados entre sí por enlace de los átomos, por propiedades eléctricas, por
orbitales electrónicos, por cosas cada vez más abstractas, y que realmente pues parece que ninguna es fundamentalmente en sí la respuesta correcta, sino que simplemente van contribuyendo a construir nuestro entendimiento de la materia. Y a todo esto va que en el estado sólido esto frecuentemente se ve en la forma en la que nuestros modelos, nuestras formas de entenderlo, entender los fenómenos que observamos son correctos en la medida en la que son útiles, en la medida en la que los podemos utilizar para hacer aplicaciones prácticas, y que el conocimiento deductivo y axiomático de la estructura lógica formal de las matemáticas incluso pasa a segundo plano en algunas ocasiones. Puedo citar en un momento en clase de esta materia de estado sólido que estoy tomando, calculamos la fuerza con la cual se enlazan los átomos de la sal, del cloruro de sodio, de la sal de mesa común y corriente, y llegamos a que la fuerza era infinita, y que eso significaría que la sal en su estructura debiera de colapsarse en una singularidad de manera espontánea, de volverse un agujero negro porque tiene tanta fuerza dentro de sí que le está atrayendo y que le está comprimiendo así infinita, inexorablemente. Y dijimos, pues no observemos que eso pase. Entonces, ¿cómo lo remediamos? Y le metimos otras matemáticas ahí solamente para que se corroborara que la sal no explota. Y eso nos lleva a que las matemáticas no necesariamente nos dan un método de conocimiento verdadero, no en esta área al menos. Y de nuevo toman un rol auxiliar como un lenguaje y un método a través del cual podemos avanzar, pero no son el objetivo. Y es interesante este método de trabajo y sus similitudes y diferencias. En otra cosa, pues ya quedan 10 minutos de programa y realmente creo que ya agoté casi todo lo que quería decir. ¿Qué más puedo decir acerca de los sólidos? Son divertidos, son bonitos, son interesantes, son geniales. Invito a todos los que les interese a informarse más acerca de esta área y a preguntarse cómo funcionan nuestros aparatos cotidianos, cómo funciona la computadora, cómo funciona nuestro teléfono celular, y a no quedarse con esta explicación, sino buscar fuentes alternativas de información, ir y ver el video de Feynman, los múltiples videos de Feynman. Dio clases durante tal vez 40 años en la Guerra Fría, muchas de ellas fueron videograbadas y ahora están disponibles de manera gratuita en YouTube y son una obra maestra, son una obra de arte. Y realmente son muy hermosas. Y en este caso, pues gracias a todo el mundo, gracias a Frank en los controles, a todo el equipo de Radio Numancia, y nos vemos la próxima semana con algún otro tema. Bye.